días a todos mis hermanos. Espero estén muy bien, que hayan tenido una semana maravillosa, una semana donde el amor del Señor Jesucristo se haya podido expresar en toda plenitud. Los saludo con un abrazo fraterno, invitándolos a que prestemos muchísima atención a lo que hoy se va a exponer y en la cual vamos a participar todos, para completar más bien el bosquejo que traigo acá. Entre todos lo vamos a llevar a cabo y a sacar adelante la enseñanza de esta mañana. Quiero decirle a las personas que entran entre semana a YouTube que gracias por hacerlo y que los invito a suscribirse y a hacer sus comentarios de cada vez que usted vea una enseñanza en este canal de Sin Muros y Puertas Abiertas. Comente, sus comentarios son valiosísimos, se los vamos a responder también. Entonces, es una invitación de amor para todos, que el Evangelio siga recorriendo la tierra, se siga conociendo el Señor Jesucristo, la luz siga avanzando en el corazón de las personas, en el conocimiento de la vida, del camino, de la verdad. Así que, hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a leer un salmito. Para empezar, vamos a leer unos apartes de un salmo que va a ser muy bonito para nuestro corazón. Bueno, correcto. Vamos a leer 2 o 3 cositas del Salmo 34. Ya lo habíamos leído en alguna ocasión, pero vamos a volverlo a leer esta mañana. Unos apartes nomás para lo que se trata el tema de esta mañana. Salmo 34. Dice el Salmo 34, versículo 4, 5 y 6 de la siguiente manera. En Reina Valera yo voy a leer. Si alguien tiene otra versión, no hay inconveniente. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces hubo alguien que buscó al Señor, el Señor lo escuchó y él lo libró de todos sus temores. La pregunta que nos vamos a hacer en los énfasis que voy a hacer es: ¿hay temores en usted? ¿O hay temores en mí? La pregunta. Tengo algunos temores, los cuales tenga que orar con el deseo profundo de que Dios escuche y me libre de esos temores. Bueno, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice David, este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, temores y angustias. Dios escucha la oración y libra de temores y de angustias. Gustemos, dice el versículo 8, y veamos que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Versículos 17 al 19, dice así: claman los justos y Jehová oye. A lo que más se le presta sentido y tono en este salmo es: Dios escucha, Dios escucha, Dios escucha. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Los que están tristes, a los que están abatidos, a los que están pasando por situaciones difíciles que les produce a causa del temor y la angustia. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jehová, dice el versículo 22, redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Bien, creo que uno de las porciones de la escritura que siempre ha sido mi referente, hablando personalmente, es Romanos 12, 1 y 2. Es un referente muy grande para mí, seguramente por los sucesos de mi vida, por lo que viví cuando fui joven, por la manera en cómo Dios llegó a mi vida. Por muchas razones podría decir que Romanos 12, 1 y 2 es ese punto de mira, es como eso que tengo pendiente todos los días, cada vez que doy un paso, cada vez que camino. Y no digo que no le embarro, claro que sí, uno se desfasa muchas veces, se olvida de Dios hizo para transformar la vida de nosotros, ¿cierto? Entonces, siempre lo tengo en mente cuando escucho al apóstol Pablo decir: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es nuestro culto racional, sí, que es nuestro culto racional. Que no nos conformemos a este siglo, a su manera de pensar, a su manera de proceder, que no nos conformemos, que más bien nosotros estemos atentos al pensamiento de Dios, a su deseo, a su voluntad. ¿Cómo? Transformémonos por medio de la renovación del entendimiento, dice el apóstol. Que ustedes sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, de la mente. Y entonces vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la Escritura. Entonces, renovar nuestro entendimiento es una tarea constante, diaria, porque como he hablado esta semana y he dicho yo en varias oportunidades que dice la Escritura, y es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y digamos que en tantos años que hemos ya vivido sobre la tierra, unos más, otros menos, porque son más jóvenes, pues el enemigo también conoce por nuestras actuaciones, por nuestra vida, cuál es nuestra forma de proceder, de pensar, de hablar, de sentir por las demás personas, de sentir por uno mismo. Y ese enemigo del creyente, ese que busca a quien devorar, a quien matar, robar y destruir, trabaja todos los días buscando cómo poner piedra de tropiezo en ese creyente que no ha podido entender o no ha podido creer o no ha podido vivir lo que la Escritura dice. Y se estudia la Escritura y se trabaja la Escritura, pero hay ocasiones en que nos pueden más los pensamientos que no nos pertenecen, los sentimientos que no nos pertenecen, las emociones que no nos pertenecen, que la verdad que Dios nos revela, una verdad absoluta, una verdad maravillosa que Él en todo tiempo nos está mostrando cada vez que nos acercamos a la Escritura. Entonces, renovar nuestra mente es un trabajo para no conformarme a lo que el mundo dice, para no conformarme a lo que el enemigo de los creyentes dice, que es el diablo. Pues tengo que mente todos los días a la luz de la Escritura. Tengo que hacerlo. Y si no, voy a resultar viviendo aquello que no está mandado a vivir un creyente, que no está mandado a vivir un creyente. Entonces empiezan a vivir situaciones que le causan aflicción, situaciones que causan tristeza, situación que causan dolor, miedo y muchas otras cosas que produce el hecho de no renovar la mente todos los días, a cada momento, porque debe ser una meditación todo el tiempo de la Escritura, pero esa meditación tiene que ir acompañada de fe, esa meditación tiene que ir acompañada de credibilidad, y si no la misma cosa da, perdón que lo diga, estudiar y estudiar y estudiar las Escrituras y no pasa nada en uno, si eso no va acompañado de fe, si eso no lo creemos realmente, si no damos nuestra vida entera, yo iba a decir disponemos, si no nos damos la vida entera por aquello que Dios dice, por aquel que nos escucha, que escucha el clamor de nosotros y que nos habla constantemente, nos habla todos los días, pero no le creemos, entonces ¿cuándo se van a terminar los problemas? Porque uno le expresa las angustias a Dios. Dice el salmista, Él me escucha y me libra de mis temores, de mis angustias, me libra de mano del enemigo. Pero yo escucho que Dios me dice, pero yo no hago, no creo, no vivo lo que Él está diciendo, pues no va a pasar nada. No va a haber una renovación verdadera de entendimiento, no va a haber una transformación de vida, una transformación de su entorno, una transformación absolutamente de todo. Entonces, no sé, eso quiere decir que estaríamos conformándonos a lo que el mundo dice. Y el Dios del mundo no es Dios, sino hay un príncipe que tiene el mundo, que es el demonio, el diablo, el enemigo de las almas. Entonces necesitamos, en este preámbulo, lo hago para que podamos entender que lo que vamos a ver hoy, debemos verlo desde la perspectiva de Dios, recibirlo desde el amor de Dios, desde sus muchas misericordias que son nuevas cada día, coger con todas las fuerzas que podamos agarrar, coger, asirnos de estas verdades y hallar lo que Él nos quiere dar. Es eso, es tener una mente renovada, es tener una vida transformada. Entonces, sabemos que nos oye, como decía, ya les he dicho varias veces y leímos en el Salmo, sabemos que Dios nos oye, y vuelvo y digo, nos libra de todos nuestros temores, nos libra de todas nuestras angustias, nos libra del enemigo. Eso es lo que hace el Señor.
nos oye. La pregunta es, ¿nosotros lo oímos? Porque si lo oímos, nuestra mente va a ser cambiada. Entonces, vamos a mirar, voy a contarles una historia que pasó real, verdadera, en los Estados Unidos. En alguna ocasión, por allá en los años 1800 y algo, se presentó una guerra en los Estados Unidos, una guerra civil. Se dividió el país entre los del norte y entre los del sur. Una guerra que seguramente arrancó por algunas cosas diferentes a lo que realmente fomentó o generó esta guerra. Esta guerra se dio porque los del norte no querían esclavitud y los del sur sí querían esclavitud. Entonces, eso traía connotaciones económicas y todo lo demás porque la parte laboral que llevaban a cabo los esclavos a ningún costo, seguro solamente el alimento, le generaba muchísimas ganancias a las personas, a los hacendados, a todos esos terratenientes. Entonces empezó un tira y encoge, los del sur con los del norte, unos que sí y otros que no, unos que sí queremos libertad de la esclavitud y otros que no, y ese tira y encoge resultó en una guerra terrible, muy terrible en los Estados Unidos. Vivir en libertad es la capacidad de actuar y tomar decisiones por voluntad propia. Eso fue lo que hizo Dios con usted y conmigo. Nos dio, nos dio esa capacidad de decidir a nosotros amarlo. Nos dio la capacidad a nosotros de decidir escucharlo. Nos dio la capacidad a nosotros de decidir creer que lo que Él dice es verdad. Nos dio la capacidad de tomar la decisión de ir de la mano de Él. Nos dio la capacidad de renovar la mente por su palabra, de transformar la vida. Nosotros tenemos esa capacidad maravillosa. Y eso es vivir en libertad, es tener la capacidad de decidir propiamente, no bajo yugo de nadie. Entonces, es un valor fundamental para el desarrollo y para el desarrollo social, porque obviamente el hombre está llamado a socializar, a compartir y a vivir pues en medio de muchas personas, compartir con muchas personas. Entonces, vivir la libertad es algo maravilloso, precioso, y hoy quiero tocar algunos puntos, sobre todo de qué es no vivir la libertad, para poder al final de la historia darnos cuenta que vivir en libertad es mucho mejor que vivir esclavo. Voy a leerle una parte muy corto de la investigación que hice. Yo sabía que había habido una guerra en Estados Unidos civil, pero no sabía cuál había sido el detonante. Y el detonante es que unos querían esclavizar a otros y otros no querían la esclavitud. Bien. Entonces, hay una cosa que se llamó la proclamación de la emancipación, y eso lo promovió un presidente que cuando él empezó a hablar de esto, todavía no era presidente, era senador de los Estados Unidos y demás, pero este presidente o esta persona que se llama Abraham Lincoln nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud. Él es del norte y no estaba de acuerdo con la esclavitud que se manejaba en el sur de los Estados Unidos. El presidente Abraham Lincoln emitió la proclamación de la emancipación el 1 de enero de 1863, cuando la nación se acercaba al tercer año de guerra sangrienta. Había una guerra brutal porque no nos aguantamos que haya esclavitud y los otros necesitamos la esclavitud, y si no, ¿para dónde vamos nosotros y los esclavos? La proclamación declaró lo siguiente, que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres. Eso fue lo que proclamó en un edicto el señor presidente Abraham Lincoln en su época. A pesar de esto, la proclamación de emancipación era limitada de muchas maneras, porque entonces solo aplicaba a los estados del sur, pero había otros estados que no. Eran unas leyes bastante confusas y eso generaba todavía más, alejaba más el propósito de que llegaran a algún acuerdo. Aunque la proclamación de la emancipación puso fin a la esclavitud en la nación, capturó los corazones e imaginaciones de millones de estadounidenses y fundamentalmente transformó el carácter de la guerra. Después del 1 de enero de 1863, cada avance de las tropas federales expandió el dominio de la libertad. Una guerra
para que hubiese libertad. Además, la proclamación anunció la aceptación de hombres negros en el ejército y armada de la Unión, permitiendo que los liberados se convirtieran en libertadores. A los negros se les permitió formar parte del ejército, de la Armada de los Estados Unidos, y pasaron de ser esclavos a la libertad y a la lucha por la libertad. Al final de la guerra, alrededor de 200.000 soldados negros y marineros negros habían luchado por la unión y la libertad. Desde los primeros días de la guerra civil, los esclavos habían actuado para asegurar su propia libertad. Trabajaron para asegurar su propia libertad. La proclamación de emancipación confirmó su insistencia que la guerra por la unión fuera la guerra por la libertad. Una guerra por la libertad. No olvidemos la introducción. Una guerra por la libertad. Agregó fuerza moral a causa de la unión y le dio fuerza tanto militar como política. Como hito en el camino hacia la destrucción final de la esclavitud, la proclamación de emancipación ha asumido un lugar entre los grandes documentos de la libertad humana. El 1 de enero de 1863, y estando en medio de una guerra civil que dividió a Estados Unidos entre el norte y el sur, el presidente Abraham Lincoln decretó que todos los esclavos residentes en los Estados Unidos quedaran liberados inmediatamente. Escuchen estas cifras, por favor. Estados Unidos había llegado a ser el más importante comprador de esclavos, a tal punto que desde el siglo XVII hasta la abolición de la esclavitud en el siglo XIX, más de 20 millones de personas habían sido traídas desde África con esos fines. Más de 20 millones de personas. A pesar de que su declaración de independencia comienza señalando como verdades que son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es una, ¿cómo se llama eso? Esa es una ley en Estados Unidos, pero que definitivamente eso generó una guerra. A pesar de eso, llegaron 20 millones de personas a los Estados Unidos a ser esclavas. Ahora bien, cuando el presidente Lincoln firmó el decreto de emancipación, eso no produjo en la práctica una inmediata liberación de los esclavos. Como siempre, un proceso. No solo porque la guerra civil impedía la aplicación del decreto en los estados del sur, sino también, entre rojo, tengo escrito aquí con muchas comillas, sino también porque los mismos esclavos continuaban pensando como esclavos. Entonces, en ese proceso de guerra por la libertad, las personas que estaban en medio no sabían qué era la libertad, no la entendían, no la anhelaban, no la buscaban, no la querían muchas veces. Pensaban todavía, su mente estaba embotada de la esclavitud que tenían. Eso me recuerda, como sabemos, al pueblo de Israel. Ni siquiera intentaron sublevarse contra sus amos. Por miedo, por lo que haya sido, quisieron ser esclavos. Muchos de ellos, a pesar de que fueron proclamados libres, siguieron, no, nosotros queremos seguir siendo esclavos. Legalmente eran libres, pero dice acá el escritor, pero psicológicamente no, seguían siendo esclavos. Sigue siendo, hablando de esa guerra de los Estados Unidos, esa guerra civil, sigue siendo la guerra más mortífera en la historia de los Estados Unidos. Desde el año 1861 hasta el año 1865, 4 años, se estima que murieron entre 620.000 y 750.000 soldados. Eso es una cantidad de locura, junto con un número indeterminable de civiles. No están los civiles incluidos en esta información. Según una estimación, la guerra cobró la vida del 10% de todos los varones del norte entre 20 y 45 años. Estamos hablando de ser esclavos de algo. Estamos hablando de ser esclavos. En ese entonces cobró la vida del 10% de todos los varones del norte entre 20 y 45 años y el 30% de todos los varones blancos del sur entre 18 y 40 años. Vemos que todas las personas que murieron en esta batalla eran jóvenes, porque entre 18 y 40 años son muy jóvenes, entre 20 y 45 años son jóvenes todos. Murieron en una lucha fratricida,
unos porque querían tener esclavos y ser esclavos y otros porque no querían tener esclavos ni ser esclavos. Las causas de la secesión fueron complejas y han sido controvertidas desde que comenzó la guerra, pero la mayoría de los académicos identifican la esclavitud como la causa central de la guerra. Lo triste de todo esto para los Estados Unidos, para su historia, es que el presidente Lincoln, después de que se acabó la guerra, en el mismo día que se vencieron los enemigos, fue asesinado de unos cuantos tiros que le dieron en una obra de teatro que estaba presenciando. Fue muerto este hombre. Esta historia me causó bastante, digamos que, estupor, porque pues yo sí sabía que había habido esclavitud en los Estados Unidos, pero no tantos esclavos, que esa guerra había generado muertos, pero no tantos, y que los muertos que produjo este tema de la esclavitud fueron muy jóvenes todos, muy jóvenes, muy jóvenes. Y lo quería traer a colación hoy porque vino uno que se llama Jesucristo y dio su vida por usted y por mí para librarnos de la esclavitud, para sacarnos de la esclavitud, para que nosotros creyéramos que Él es nuestro libertador, nuestro Mesías, para que pasáramos de un estado de esclavitud en las tinieblas a un estado de vida en la luz. A eso vino el Señor Jesucristo, y esto no es raro para nadie, pero cada vez que pienso en historias como estas y en muchísimas otras que hay, yo pienso en la iglesia, pienso en mí, y entonces, ¿cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis angustias? ¿Qué me tiene todavía esclavo? ¿Qué hace que la muerte del Señor Jesucristo aún no haya podido a usted darle libertad? Ni en algunos aspectos, seguro, de mi vida. Por eso cobra relevancia Romanos 12, 1 y 2 para mí todo el tiempo, porque necesito estar renovando mi mente en todos los días, pero renovarla creyendo, deseando ser partícipe del consejo de Dios, deseando con todas mis fuerzas que eso sea verdad en mi vida, por decisión nuestra, porque usted es el que cree, yo soy el que creo, que la obra por la libertad eterna ya fue dada, y que si yo vivo en miedos y en angustias y en otras cosas que vamos a mirar ahorita, es porque mi corazón no se ha abierto en fe, en esperanza de que eso es verdad, y hacerlo mío, y adquirir la vida que el Señor Jesucristo nos regaló. Pues a Abraham Lincoln le costó la vida, un proceso de paz aquí entre los hombres, en donde él, un proceso de libertad, se llama un proceso de libertad donde él nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud. No estuvo de acuerdo y luchó y luchó y luchó hasta que fue presidente de los Estados Unidos e hizo valer ese deseo que tenía en su corazón de libertad. Le costó la vida. Pues nuestro Señor Jesús vino cuando nadie lo estaba buscando, cuando todo el mundo vivía tranquilo, en paz, o sea, según ellos, en una vida maravillosa. Él vino a traer libertad a los que no lo estaban buscando, a los que ni siquiera decían, Señor, dámonos libertad. No, nadie estaba diciendo eso, pero vino. Y vino no a causa de nosotros, vino a causa de lo que nuestro Padre Celestial había prometido, y era restablecer esa relación maravillosa entre nosotros y Él. Y no había sobre la tierra que pudiera ser el libertador, el Mesías, para poder dar su vida por el resto de la humanidad. No existía. Tuvo que determinarse, ser una persona como nosotros, ser un hombre como nosotros, encarnar esa palabra en una mujer, eso que Él dijo en una mujer, lo que Él es en una mujer llamada María, para que la palabra se hiciera carne, habitara entre nosotros, supiera cómo es todo el tema con nosotros y dar su vida con nosotros, por nosotros. Él también murió, y murió por una causa eterna, por una causa de vida eterna. La pregunta que yo me hago todos los días es: ¿cuánto creo yo esto que Él hizo por mí? Porque vino a librarme de todas mis angustias, vino a librarme de todos mis temores. ¿Cuánto esto es verdad para mí? ¿Qué es parte de mí todo esto? ¿Qué es lo que es parte de mí? ¿Qué es lo que no y por qué no es parte de mí? ¿Qué es parte de su análisis, de su meditación con Él, en su intimidad con Él? Vamos a leer varias escrituras. Esto es apenas la introducción para llegar a participar ustedes y yo de esta discusión esta mañana, discusión en el buen sentido de la palabra,
y dialogar, que lo que usted vaya a decir a mí me va a servir, que lo que la hermana o el hermano diga o esta mañana, no sé a quién le va a servir, pero va a ser una bendición para todos. Isaías 28:24 dice lo siguiente: ¿acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? Esa pregunta me pareció realmente extraordinaria. ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? Y la pregunta del versículo 25 dice: ¿no siembra finalmente sus semillas? Hablando de todo esto que uno vive y que uno pasa muchas veces por falta de fe, porque no hemos comprendido realmente lo que es la vida de la palabra, el espíritu, la esencia de la palabra. Entonces, pues son palabras y no son la esencia maravillosa de la palabra que transforma nuestra vida, porque renueva nuestra mente esa palabra. Entonces, pareciera que el agricultor siempre ara, pero nunca siembra, cuando nuestra vida sigue siendo igual o peor que antes, porque antes por lo menos no se tenía el conocimiento de lo que vivíamos y pecar era lo más sabroso de la vida. Pero hoy que tenemos el conocimiento, pareciera que el agricultor siembra, pero no ara la tierra y ara la tierra, pero no siembra, porque la vida continúa lo mismo o peor, porque hay angustias, hay amarguras, hay tristezas en la vida del creyente, hay afanes, hay codicia en la vida del creyente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con la semilla? Que él sí, finalmente la siembra o no siembra la semilla. Porque el que ara la tierra y la trabaja y la abona y todo eso, finalmente lo que va a hacer es sembrar una semilla, ¿cierto? Y nosotros somos un campo fértil, dice la escritura en Mateo 13. Y la semilla ha sido sembrada, dice en Mateo 13. Entonces son afirmaciones absolutas a las cuales nosotros ya tenemos que prestarle mucho cuidado, mucha atención, porque nuestra vida tiene que ser lo visible de Dios en nosotros, lo visible de Dios, o sea, lo que podemos nosotros hacer visible de Dios, más bien digo. Esa tiene que ser nuestra vida, de que realmente la semilla está dando fruto, es un proceso, está dando fruto, volvió y dio fruto, y volvió y dio fruto, porque somos árboles plantados junto a aguas de reposo, dice la escritura, junto a ríos de vida. Entonces, no vamos a dejar de dar fruto nunca. Pero para eso necesitamos nosotros de verdad amarrarnos los pantalones bien amarrados y decir yo qué es lo que estoy viviendo de la escritura, qué es lo que he creído, qué es lo que a mí me está llevando a la libertad, o me está llevando a la libertad o no me está llevando a la libertad, qué es lo que pasa conmigo. Pero son preguntas que uno se tiene que hacer todos los días, en cualquier cosa. Usted tiene esclavitudes como la pornografía, las mentiras, el adulterio, tiene situaciones que lo esclavizan como la pereza, no sé qué cosas, la falta de amor, la falta de unidad, la falta de servir. ¿Qué lo esclaviza? Yo no sé. Yo sé lo que a mí me molesta en muchas ocasiones y que es el proceso por el cual todo creyente tiene que pasar, que es meditar, creer y que eso obre en la vida de nosotros. ¿Qué es eso? El consejo de Dios, la palabra de Dios en la vida de nosotros. ¿Acaso el agricultor siempre ara pero nunca siembra? No, claro que sí siembra. Claro que sí siembra. Por allá hay una escritura que dice que al pueblo de Israel Dios le dice: yo sembré uvas y me salieron no sé qué uvas amargas, pero él sembró uvas buenas y yo no sé qué pasó, que no produce uvas de las ricas, de las deliciosas, sino amargas. Mientras estudiaba todo eso yo pensaba: Señor, cuéntame de verdad a mí qué me domina, que yo de pronto no me dé cuenta. Si es, por ejemplo, no respetar las personas, o yo no sé, no ser amoroso, amable, tantas cosas que uno puede tener y que se convierten como en la vida de uno ya es natural, hacer cosas que uno no tiene que hacer como hijo de Dios. Un preso es un prisionero, es un confinado, es un recluso, es un presidiario o presidiaria. Eh, con estos términos, es un adjetivo, se utiliza para calificar al ser humano que por algún motivo no es libre. Por algún motivo no es libre. Yo no sé cuál sea el motivo o cuál sea uno de los puntos que usted tenga en su vida que quisiera ser libre y que no, cuál sea ese, pero el Señor dice que Él escucha, que Él oye el clamor de nosotros y nos libra de nuestros temores, de nuestras angustias y del enemigo. Entonces,
Un prisionero o preso o confinado o recluso es detenido en un lugar o retenido en un lugar a la fuerza, a la fuerza. Y recuerde que el ladrón y el salteador no entra por la puerta principal, sino que se salta la barda. O sea, no es a las buenas, ¿cierto? ¿Quién roba a las buenas? Dicho de una persona, eso quiere decir que ha sido capturado por el enemigo. Ha sido capturado por el enemigo. Eso es un cautivo. Seducido por algo o alguien hasta la redención de la voluntad. La voluntad está sometida, ha sido seducido por algo o alguien hasta que encuentra la libertad de su voluntad. Ser capturado es tomar el control de una persona, llevarlo como botín, tenerlo como botín, para exhibirlo. Mire, ese no es hijo de Dios, vea lo que piensa, lo que hace, lo que dice, etc. Y en ocasiones, como leemos en Génesis 34, toda la familia es llevada cautiva. Eso afecta todo el entorno. Toda la familia es llevada cautiva. Los hijos, las mujeres, si son hombres los que hacen o si son mujeres, toda la casa son llevados cautivos. Génesis 34, ¿quién lo quiere leer, por favor? Gracias. Versículos 28 y 29. Dice, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Muy bien, gracias. Tomaron sus ovejas y vacas y a sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. O sea, hasta la economía se puso terrible. Todos sus bienes, les quitaron todos sus bienes. Y sigue diciendo, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Bien, eso es lo que hace el que lleva cautivo. El que lleva cautivo afecta todo lo que hay alrededor de esa casa o de esa familia. Lo atrapa todo. Cuando la persona quiere vivir en ese estado de esclavitud, cuando la persona es atrapada, seducida por el enemigo, por algún gusto, por lo que sea, acaba con todo. Porque al fin de cuentas, pues eso no es una bendición. Eso no es una bendición desde ningún punto de vista. Deuteronomio 29. Dice así la escritura en los versículos 18 y 19, parte B. Dice así, el 18. No sea, siguiendo hablando con todo lo que venimos hablando, no sea que haya entre ustedes varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y dice la parte B del versículo 19. Bueno, voy a leerlo todo. Y suceda que esta persona que se aparta de Dios, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, esa persona se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Las personas que están esclavas, como le sucedía a los esclavos en Estados Unidos, querían guerra, ellos no querían guerra por la libertad. Y cuando vino la guerra, ellos lo que hicieron fue acercarse como más a sus amos para decirles, no, yo quiero estar con usted con tal de que no hubiera problema. Yo quiero estar con usted. Yo quiero ser su esclavo. Su mente estaba tan, ¿cómo se dirá eso? Tan permeada por eso, porque no conocían, después de que se vinieron del África y muchos de ellos nacieron en Estados Unidos, no tenían otra cultura, sino la esclavitud. En eso nacieron sus hijos, sus hijas, sus nietos, porque fueron muchos años, creo que más de 100 años, en donde la esclavitud funcionó. Entonces, los hijos y los hijos y los hijos nacieron pensando que no existía otra vida, sino el ser esclavos. Entonces, cuando el corazón está así, el que está en esa condición dice, tendré paz, aunque mi corazón, aún en la dureza de mi corazón, tendré paz. Y de eso ese es su bebida, ese es su alimento. Y por ahí ahorita, como vamos a ver, eso es un veneno. Eso es un veneno. La hiel y el ajenjo es un simbolismo de un veneno que va carcomiendo y que va acabando con la persona o las personas
que vivan estas situaciones. Dice la NBI, la nueva versión internacional, por favor, para Deuteronomios 29, 18 y 19. Asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor, nuestro Dios, para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Vuelve y repita esa parte última. Tengan cuidado de qué. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Si alguno de ustedes, al oír las palabras de este juramento, se cree bueno y piensa, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará la ruina tanto en la tierra regada como en la seca. Gracias. Isaías 28. La situación acá es, ¿qué hace? ¿Qué produce en mí el no creer en la libertad que Dios nos trajo a través del Señor Jesucristo? Que nuestro Padre nos trajo a través del Señor Jesucristo. Son situaciones bastante fuertes, bastante complicadas, que vamos a mirar. Versículo 22. Isaías 28, 22. Si alguien tiene la P, la podemos ver. Dice el 22 acá en Reina Valera. Ahora pues, no se burlen, para que no se aprieten más sus ataduras. Ahora pues, no se burlen, para que no se aprieten más sus ataduras. ¿Quién tiene la P de T, por favor? Bueno, Catherine. Así que ahora ustedes deben tomarlo en serio. No sea que las cuerdas que los atan se aprieten más y más. Hasta ahí, hasta ahí. Entre más necio se ponga el creyente, entre más duro ponga su corazón, la distancia para salir de eso se va haciendo mucho más larga, la distancia mucho más larga, que se ve casi que imposible que eso pueda suceder, de salir de cualquiera cosa que usted lo esté esclavizando, que ahorita, que mañana, que más tarde, que no puedo, que no, que es que lo que pasa, que pobrecito yo, que mire, que todas esas cosas va a hacer que, dice ahí muy clarito, que se aprieten más esas ataduras, que se ajusten más. Yo no sé cómo hay una escritura que dice que el corazón cada vez se va acorazando, se va poniendo más necio, más terco, más duro, hasta que vivir esa vida ya, pues, de algún manos tendremos que morir, pues que nos vayamos muriendo de una vez. Entonces, es de prestar atención con su vida, de sus decisiones, de cómo piensa, de qué es lo que la tiene o lo tiene a usted tan triste. ¿Por qué no ha podido salir de ahí? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Por qué si ya está toda la obra completa? Yo ya soy libre porque Él me hizo libre, porque sigo queriendo ser esclavo. ¿Por qué no amo lo que Él me dio? Y lo tomo para mí, lo hago mío y, mejor dicho, respiro libertad por todas las cuatro esquinas. A pesar de tantas cosas que suceden, no nos vamos a conformar a lo que el mundo nos ofrece, a la esclavitud que el mundo ofrece, sino que vamos a ser, en medio de esa problemática, hombres y mujeres llenos de gozo y de vida, porque hemos entendido la libertad que el Señor ha ganado para nosotros. Dice Jeremías 4, 16 al 18. Digan a las naciones, he aquí, hagan oír esto sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. ¿Quiénes van a venir? Guardas. ¿Qué hace un guarda? No dejar salir de un sitio a una persona. Está vigilando, guardando un lugar. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, de esa ciudad, porque se rebeló contra mí, dice Jehová. Tu camino y tus obras te hicieron esto. O sea, esos guardas que no la dejan mover, que tienen impedida a la ciudad, es por las obras que ellos hicieron. Esta es tu maldad por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Amargura penetrará hasta tu corazón, dice el versículo 18. Unos guardas que sitian a la persona, pensamientos contrarios a Dios que pareciera que no tuvieran por dónde salir. Y ahí encerrados y casi que sin movimiento, y entonces dice que eso produce amargura que penetra hasta su corazón. ¿A quién le gusta vivir encarcelado, encerrado, cautivo, prisionero? ¿A quién? Pues a nadie.
entonces eso no le va a producir ni alegría, ni gozo, ni salud, ni nada de esas cosas en su vida. Eso va a ser amargura a su corazón, un veneno a su corazón, dice el versículo que leímos anteriormente. Entonces, quiero hablarles, aparte de Abraham Lincoln, y como ya les dije, de la obra perfecta del Señor Jesucristo para traer libertad, de un hombre como David, un jovencito, pastor de ovejas, que sale detrás de sus ovejas, detrás de las ovejas, para ir a mirar qué es lo que está pasando en el frente de guerra. Cuando llega, se encuentra con que hay un man grande, muy grande, amenazando a todo el pueblo de Israel y diciéndole una serie de cosas terribles y no sé qué. Y él dice, no, ¿cómo así ese man hablando mal de nuestro pueblo y asustando y amedrantando a nuestro pueblo? No, eso no puede ser así. Y entonces, cuando todo el mundo vio que él quería como ir a pelear, déjenme que yo voy y peleo la batalla de la libertad contra ese hombre. No nos puede esclavizar ese tipo a nosotros, por grande que sea, no nos puede esclavizar. Lo vistieron de una manera o de otra, él dijo, no, déjenme venir así como yo me he visto de pastor de ovejas, déjenme, yo voy allá y lucho la pelea. Y David finalmente ganó la batalla, como ustedes saben, contra Goliat. Pero ¿por qué David ganó la batalla? Porque en David nunca estuvo la esclavitud como medio de vida. En su mente jamás estaba la esclavitud. Él siempre pensaba en ser libre. Y por eso cuando las personas vinieron a someter a su pueblo, él no quiso. Y luchó y venció para que su pueblo no fuera sometido. Bueno, él pecó, hizo un montón de cosas, pero estoy hablando de este tema específico. Y hay otro que es José. José vendido por sus hermanos como esclavo. Los que lo compraron se lo vendieron a un militar como esclavo. El militar lo metió preso, duró un montón de años preso y de allí salió. Pero si ustedes estudian la vida de José dice que en su mente siempre hubo libertad. En su mente siempre hubo libertad. A pesar de todos los procesos por los que pasó, en su mente siempre estaba la libertad. Soy libre. Soy libre. No me esclaviza nada, ni me contiene nada, y al fin de cuentas Dios lo exaltó. Todos los que le hicieron mal, como sus hermanos, vinieron asustados a él pensando que tomaría venganza. No, todo esto es de parte de Dios, para dar vida a un pueblo como nosotros. Entonces, en la Biblia podemos encontrar muchos hombres y mujeres que jamás se sometieron al dominio del demonio. Jamás le creyeron a Dios. Y los ejemplos que nosotros tomamos de la Escritura son de los que le creyeron a Dios, y miremos Hebreos 11. Miremos a Pablo, a Lucas, al apóstol Juan, a Tito, a Timoteo, que prefirieron morir antes de ser esclavos de pensamientos que no eran los de Dios, esclavos de una vida que no correspondía a la vida de un creyente. Prefirieron morir entregando su vida por la verdad y la libertad. Y nosotros hoy, 2025, necesitamos observar nuestra vida. Es una invitación con todo el amor que ustedes se puedan imaginar, porque es el amor del Señor Jesucristo, una invitación a mirar en nuestra vida qué nos tiene esclavos. ¿Por qué este tema me tiene esclavo? ¿Por qué esta situación me tiene en la condición que estoy? ¿Por qué no puedo salir de esto? Hay hermanos con los cuales yo he hablado que dejar el cigarrillo ha sido todo un tema. Y hombres que llevan años en el evangelio y todavía están a escondidas, a hurtadillas, fumándose un cigarrillo porque no, yo creí en el Señor Jesucristo, que van a decir de mí que estoy fumando. Eso genera una esclavitud muy tremenda. Hay personas que tienen muchas situaciones en sus vidas de las cuales no se han podido zafar, porque cada vez la cincha se va apretando más y más y más, y cada vez que hace el intento de dejar aquello que lo tiene esclavo, se le hace más imposible cada día. Por eso es necesario que nosotros renovemos nuestra mente día a día en las Escrituras, creyendo que su palabra es viva y eficaz, y que esa semilla sembrada en nosotros produce fruto abundante, grande, un fruto maravilloso, para gloria de nuestro Santísimo Señor. Dice Hechos 8:23. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, y ahora sí, Jenny, en la tele ya podemos leerlo. Y dice así. Voy a leer desde el 22. Es la historia de Simón, de un hombre que escuchó a los hermanos hablar del Señor. Era un adivino, un hombre que se ganaba la vida siendo adivino. Entonces escuchó el evangelio de Cristo, creyó y se bautizó y empezó a seguir a los apóstoles. Y un día vio que pusieron las manos sobre unas personas
y recibieron el Espíritu Santo. Entonces él les dijo, oye, me venden un poquito de eso para ver si yo me rebusco algunos pesos, porque de todas maneras yo lo de lo que yo era, la adivinanza y todo eso ya lo dejé, pero entonces mire, yo veo que eso es como fácil, yo quisiera tener eso conmigo. Entonces Pedro le dice en el 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, le dice Pedro a Simón. Pero lo invita, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Y ruega al mismo Pedro para que por favor le pida a Dios que le perdone ese pecado. Podemos leer en la PDT o en la TLA, Jenny, por favor, la TLA que sí la tiene. Dice, Pedro le respondió, voy a leer desde el 20, vete al infierno con todo y tu dinero. Lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Claramente veo que tienes envidia y que no puedes dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacerlo. Si le pides perdón a Dios por tus malas intenciones, tal vez te perdone. 23. Ese es el 23. Simón le suplicó, por favor, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Bien, ¿alguien tiene la PDT? Gracias, Jenny. Yo la tengo también. Por favor. Dice así. Entonces Pedro le respondió, púdrete con tu dinero. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo, porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad. Pídele al Señor que perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura y de envidia. Vives atado por el pecado. Entonces Simón contestó, pidan por mí al Señor para que no me pase nada de lo que ustedes han dicho. Gracias. Recuerde que en la medida que yo me dejo dominar por un pecado y no salgo de él con rapidez, me arrepiento de él, esas ataduras se van apretando cada día más, ¿cierto? Entonces, este hombre que no creyó a Dios como es la invitación de hoy, de creerle a Dios, en verdad creerle a Dios y renovar la mente, transformar la vida, eso no pasó en él, aunque dice la escritura que creyó, si ustedes leen todo el pasaje, y fue bautizado, creyó y fue bautizado. Entonces, como eso no es renovado, como eso no ha pasado, dice que está lleno de amargura y de envidia y vive atado por el pecado. Veneno y cadenas, porque la amargura es un veneno. La amargura es el veneno de los venenos y ata y hace que la persona viva sometida todo el tiempo, porque a quién de los hijos de Dios le gusta pecar o le es agradable pecar. Ya no le es agradable pecar. Entonces, eso va a producir una serie de cosas que van en detrimento de la salud, de la vida, de la familia, y entonces todos son llevados prisioneros a un mismo estado de tristeza, de desazón, de falta de alegría, de falta de ánimos, de no querer hacer nada, de tantas cosas. Y en ocasiones a uno le pasa que uno quiere ver la vida de todos arreglada, pero la vida de uno no hace nada por eso. Uno no trabaja en uno. No quiere que todo sí, pero yo, pues ahí vamos, poco al paso. Y eso es un veneno que va matando. Son cadenas que cada día pesan más y más y más y más, pero que digamos que entendiendo un poquito la obra del Señor Jesucristo, un poquito, eso dejaría de ser. Y entenderla no es saberla, entenderla es quererla vivir, quererla disfrutar, esa libertad preciosa. Aún voy a poner un ejemplo de un paréntesis que he visto yo muchas veces. Cuando a un tigre o a un león lo han capturado muy bebé porque mataron a la mamá o lo que sea y lo encierran a él y toda esa cosa y lo tienen cautivo por 2, 3 años y lo sanan y lo curan de todas sus cosas y lo llevan otra vez al monte y le abren la jaula. ¿Te cree que él se quiere ir?
Pues él no se quiere ir porque desconoce el lugar, que es su hábitat, lo desconoce, no sabe qué es y no se quiere ir. Y al contrario, recula al fondo de la jaula porque no, ya me asusto salir por allá. En ocasiones creo que eso pasa con muchas personas que en lugar de salir disparados de una jaula, de la prisión, de lo que tenga encarcelado a la persona y vivir esa libertad y vivir en el hábitat que nosotros tenemos, que es el hábitat de Cristo, su casa, la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, la persona recula. La atadura la va haciendo más dura, el veneno más dañino todavía para la vida de la persona, las ataduras más pesadas, unas cadenas terribles de arrastrar. Y queda todo suelto por la obra, por lo que el Señor Jesucristo hizo, y cuesta salir en libertad y gritar y saltar como cuando Pedro y Juan le dieron la sanidad al cojo y saltaba y daba gloria a Dios porque pudo hacer algo que no podía hacer. Creo que esa debe ser la vida de nosotros los creyentes. Cada vez que encontramos ese espacio de libertad para las áreas, para cada área de nuestra vida. ¿Cuál es la difícil? ¿Cuál es la que usted tiene difícil para que pueda entrar en esa plenitud del Señor Jesucristo, en esa dicha que Él nos ganó para nosotros y poder vivir en un gozo que es inefable, dice la Escritura, en una paz que no se puede ni siquiera comprender, en la manifestación de un amor que no se sabe la altura, la anchura, la profundidad ni la longitud de Él, que podamos expresar lo que el Señor es cada día con nuestra vida, porque hemos entendido que somos libres. Porque sí, tenemos todavía situaciones, pero estamos en un proceso y lo hacemos con felicidad, porque es que estamos trabajando en nuestra vida, meditando en la Escritura, creyendo que lo que Dios dice de Él para nosotros es absolutamente verdad. Es una invitación del Espíritu Santo a vivir la libertad con que Cristo nos hizo libre. Dejar que otros sean libres también y vivir esa misma libertad, porque nos ven a nosotros como modelo, como personas que representamos la fe, la vida, la libertad, que somos felices, que podemos vivir en esa libertad que Cristo ganó para nosotros. Y otros la quieran acoger y quieran vivir y dejar la amargura, la tristeza, la desidia y todo lo demás que abarca una familia cuando esas cosas pasan. Necesitamos tomar esa decisión. Unos seguro más difícil que otros, pero hay unas adicciones y unos temas tan duros y tan difíciles de dejar, que es mejor dejarlo ahí y seguir siendo prisionero de algo que me causa todo tipo de cosas terribles a mi vida y a todo mi entorno. Pero hay una noticia maravillosa, muy maravillosa, y es que el Señor dice que somos su cuerpo, y un cuerpo de muchos miembros que el uno se duele por el otro. Entonces, la oración, el abrazo, la comunión con, si usted sabe de alguien, de un hermano, de usted mismo, pues pide un abrazo. Necesita amor, pida lo que se le va a dar, porque hay hermanos que dan abundantemente su amor, el amor del Señor Jesucristo. Y la ayuda se pide no para que otro haga por uno. La ayuda se pide para que estén al lado de uno, fortaleciéndolo y uno tomar decisiones prácticas de fe en la vida, como creyentes que somos. Estar al lado, sí, pero ninguna persona, ni usted puede hacer nada por nadie, ni yo por ninguno, ni ustedes por mí. Pero muchas veces un abrazo, muchas veces una llamada, muchas veces una palabra que venga del corazón de Dios puede transformar la vida de alguien y derrumbar las cadenas, destruir aquello que no es del Señor en la vida de un creyente. Pero la decisión es suya y mía. Quererlo, desearlo, anhelarlo, como el aire que respiramos, de verdad. Necesitamos entender la libertad con que Cristo nos hizo libres. Muchos pueblos buscando su libertad porque son esclavos, les ha costado la vida misma, pero se ha logrado el objetivo, como hablábamos al principio del presidente Abraham Lincoln. Sí, lo mataron, pero si alguien recuerda a Abraham Lincoln en la historia universal, es porque el decreto de emancipación que él firmó trajo libertad y no se permitió más la esclavitud en Estados Unidos. Ya después vienen otros problemas como esa cosa de que los negros y los blancos se agarran por el color y otros se agarran por plata y otros tipos de esclavitudes. Pero esa esclavitud costó vidas para que hubiera libertad.
Pues a nosotros nos va a costar. Alguien tiene que morir para que nosotros podamos ser libres. Tiene que morir alguien. Y es esa manera de pensar contraria a todo lo que la obra perfecta de la obra de la cruz. Tiene que morir ese enemigo, tiene que morir. ¿Sabe qué les digo? El Señor ya venció. Ese enemigo ya fue vencido. Tiene que morir acá en mi mente. Tiene que salir de mi mente porque es que es un muerto que huele a horrible. Ese muerto ya, ese enemigo ya fue vencido, fue derrotado totalmente. ¿Qué hacemos todavía en el 2025 en esclavitud? Y lo más triste es que somos hijos de Dios. No puede ser, es imposible realmente. Es imposible. Pero la voluntad del hombre persiste en lo que no. Persiste en lo que no. No seamos como el pueblo de Israel, que fue exiliado muchas veces, prisionero, metido en cárceles de una manera y otra por no caminar de la mano de Dios, por no creerle a Dios. No queramos ser como Simón, que quiere comprar las dádivas de Dios. No, nosotros no compramos, ya nos las regalaron y nos las dieron. De gratis, el que era rico se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con lo que Él es. Todo eso que le estoy diciendo son versículos, pero que si usted cree en la palabra de Dios, eso es vida. Eso es vida y nada más que vida para nosotros. En la medida que usted los viva, los crea, que yo haga lo mismo. Hay un pecado muy tremendo que es el creyente pobrecito. Aquel que voy a ayunar porque es que estoy sufriendo tal cosa. Voy a estudiar, me voy a apartar para el Señor porque tal, pero con una cosa que yo no sé. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nosotros usted no tiene que le regalen el amor, el perdón, las misericordias. Usted no necesita eso, es que ya le fueron dadas, otorgadas, como heredero de nuestro Santísimo Padre. Nos fueron otorgadas. El amor no lo tenemos que mendigar de Dios. El amor nos fue dado, puesto en nuestro corazón, inclusive para dárselo a los demás. Las misericordias para ser misericordioso, la fidelidad para ser fiel, la verdad para hablar siempre con la verdad, la libertad para vivir como libres, como lo que somos. Nada tenemos que mendigar, todo nos fue dado. Pobrecito, ¿dónde está el pobrecito? Caminemos por ese terreno que el Señor Jesús ya ganó por nosotros, en los caminos, en los planes de Él, en lo que Él preparó para nosotros. Caminemos en eso. No puede solo. Hay un hermano, hay teléfonos, marquemos, llamemos, acerquémonos, pero necesitamos hacerlo. No sigamos regando nuestro veneno y nuestra amargura y nuestras tristezas y nuestras cosas por ahí, por donde vamos, porque eso no es bendición ni para la vida de uno ni para la vida de nadie, absolutamente. Que el orgullo no ofenda a nadie, que la altivez, la soberbia a nadie, porque eso no es parte de nosotros. Parte de nosotros es como Cristo, ser manso y humilde de corazón. Eso es lo que es ser como Cristo. Darse por otro, servir a otro, manifestar el amor de Cristo. Esa es nuestra vida, eso es lo que nos produce felicidad y gozo, nos debe producir felicidad y gozo a todos nosotros, a todos, sin excepción alguna, porque somos sus hijos. Que el lugar donde usted está sea tierra fértil, una tierra de dicha, de gozo, que dé fruto abundante. Eso es lo que somos y lo que necesitamos producir nosotros como hijos de Dios. No estamos en un país extranjero como prisioneros, exiliados, no. Estamos en la tierra que fluye leche y miel. Le pertenecemos al Señor Jesucristo. Somos de Él. Somos Él sobre la faz de la tierra. Así que, mis hermanos, creo que necesitamos avanzar en esto. Yo no sé cuánto el uno o el otro, pero yo necesito avanzar en algunas cosas porque es muy triste seguir pensando como si fuéramos todavía esclavos. Vamos a leer 2 profecías y después vamos a leer el cumplimiento de esas profecías. Dice Primera de Reyes 8, por favor. Dice desde el versículo 45 hasta el 53. Entonces vuelve y repite lo que dice el Salmo, sin proponérmelo, salió acá, mira. Tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Él oye, nuestro Padre oye. Solo que estamos escuchando la respuesta de nuestro Padre, porque Él sí escucha. Él sí escucha. Si pecan contra ti, porque no hay hombre que no peque, dice entre paréntesis, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive
y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, como en alguna cosa estamos nosotros siendo esclavos, y ellos volvieran en sí, los que están cautivos, vuelven en sí en la tierra donde están cautivos, si se convierten y oran a ti en la tierra en la que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos. El Señor escucha en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que le hubieran llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto. No es que va a sacar, es que lo sacó de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren, porque tú los apartaste para ti como heredad tuya entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Este es un retrato claro, una figura clara del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, de su obra maravillosa. Y miremos Isaías 61. ¿Quién quiere leer Isaías 61? Isaías 61. ¿Qué versículo? Yo creo que son 11 versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublime. En lugares de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Vuelve y repite el 9, Milena, por favor, con despacio, porque esto es una promesa que se hizo allá en Isaías. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió
y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Gracias, Sino. Esas eran promesas que están en la Escritura. Se van a cumplir, ya se cumplieron. Yo creo que todos sabemos que todo esto ya está dado. Todo está dado. Ya toda esa obra, toda esa palabra que el Señor habló en favor suyo y mío, ya está dado. Absolutamente dado. Juan José, Me gustaría leerlo en esta versión. por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado y me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Nos llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. Los extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños, los campos y los viñedos de ustedes. Y a ustedes, a nosotros, los llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de otras naciones y se adornarán con el esplendor de ellos. Y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. ¿Cómo me alegro en el Señor? Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación. Me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Gracias, Angie. El Salmo 143:12 dice, en una parte dice así: y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Eso lo dijo el salmista, ya pasó. Destruirá a los adversarios de mi alma. El Salmo 116:16 dice: has roto mis prisiones. Él ha roto mis prisiones. No hay prisión para el creyente. El 2 Corintios 10, del 3 al 6. Lo lee, por favor, Nelsi, por favor, o Frank, la familia de Frank. Sí, señor. ¿En qué versión? En la que desee. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias. Vamos a leer Romanos 6 para terminar esta mañana, en donde el amor del Señor está corriendo como ríos, donde su Santo Espíritu se mueve realmente con poder en el corazón nuestro, en la mente nuestra, en la voz de alguien que lo quiera leer. En Reina Valera, todo Romanos 6, hasta el 14, perdón.
Ok. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él. Despacio, ¿cierto? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No les parece una buena noticia? Es una buena noticia. Entonces, poniéndole énfasis en la escritura, porque es que es maravilloso lo que este capítulo dice. En él. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, venimos a ser salvos de la justicia. Dice el apóstol Pablo, hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentó sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presente sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jenny. Bueno, estaba pensando en algo y quisiera hacer una pregunta. Escuchando lo que hemos escuchado esta mañana, de que es una realidad lo que ha sucedido con la venida del Señor Jesucristo, que parece que vino y no pasó nada, ¿cierto? Pero la Escritura lo afirma contundentemente de que ha ocurrido algo impresionante en la transformación de la historia, que ha habido donde terminó algo y empezó algo nuevo. Por tanto, hoy digamos que la enseñanza ha girado alrededor de la libertad con un acontecimiento magno que no se puede, digamos, expresar en la magnitud que se debiera porque pues es demasiado grande. Pero yo quisiera hacer una pregunta.
entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una enseñanza como esta trae mucha esperanza, pero también puede traer mucha frustración. ¿Por qué? Yo quisiera preguntarle a quienes están aquí, y me incluyo, cuando hay una situación tan difícil de manejar, de llevar, y uno no ve nada. Yo creo que todos decimos, ¿qué pasa? Y yo pregunto esta mañana, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no ha pasado en mi vida? ¿Por qué yo no puedo con esto o aquello? Yo no sé qué vive usted. No quisiera llevar esta expresión como a una acusación, porque quiero tomar un poquito la silla de abogado. Y entonces, a veces cuando está uno aquí predicando, tal vez levantamos el dedo acusador. Es bastante difícil, porque en esta comunidad específicamente se insta mucho a estudiar. Lean, estudien, y tal vez eso ya se vuelve un discurso demasiado pesado, y pesado para cargar, porque a veces no hay el tiempo, no quiero, no puedo, o lo que sea. Y nos preguntamos como predicadores qué se ha entendido. Y nosotros mismos nos preguntamos qué he entendido yo. Y yo quiero hacer esta pregunta entonces, ¿qué pasa? Porque yo creo que todos de una o de otra forma libramos diferentes batallas, ¿cierto? Y ahí es donde yo quiero abogar. Porque si bien es cierto que todo ha tenido un cumplimiento, ¿por qué en algunas vidas de creyentes no? Pareciera que no ha pasado nada. Y entonces, por supuesto, aparece la frustración, pero no pequeñita, parece con un cartel enorme. Y entonces yo en este momento quiero recordar una escritura. La escritura dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo para saber lo que se nos ha concedido, ¿sí? Todo esto ocurrió y pasó, pero hay muchas personas que aún no lo saben. Y nosotros sabiendo, aún no lo entendemos. Muchas cosas no se entienden. ¿Y en dónde se puede poner este peso? ¿En el Señor? ¿Que no nos lo ha querido contar? Yo creo que no. Yo creo que el Señor ha sido muy diligente en la edificación de su iglesia, llevando pasito a pasito. Y quiero decir algo esta mañana, para que usted lo recuerde, por favor. Es un proceso. Es un proceso. Los procesos son maravillosos. Los procesos son espectaculares porque el proceso tiene cuidado del corazón del individuo. Hay cosas que no se pueden sobrellevar. Las cosas con Dios no son mágicas. Si bien hay milagros, hasta el día de hoy son vigentes. En algunas personas, por la razón que sea, ya sea porque no las puede sobrellevar, ya sea porque está muy atareado, ya sea porque está confuso, ya sea por la falta de diligencia, ¿sí? O negligencia quizá, ya sea porque son demasiadas cargas pesadas. Entonces cuando uno lleva muchas cargas, ¿qué hace la carga con uno? Lo más probable es que lo tumba, ¿no? Entonces eso hace que a veces uno no logre cacharla, ¿no? Como decimos, no la cachó y no la cacha a tiempo. Y a veces metemos la pata, a veces no metemos el piecito, la pata. O sea, es decir, se va hasta la raíz, a la ingle si es posible. Y eso trae bastantes consecuencias que por supuesto nos van a hacer patinar. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en el proceso de enterrarse, no sé, en un carro, en un animal. Yo montaba a caballo. Yo no sé si usted alguna vez ha experimentado eso, pero enterrarse trae muchas complicaciones. Se ensucia uno, se tarda, se asusta. Salir de allí va a salir salpicado, no va a salir invicto. Deja secuelas. Entonces, ¿qué quiero decir? Para animar un poco, si usted experimenta una etapa en su vida de creyente de frustración, tranquilo. No le estoy diciendo que se acomode, no. Pero siempre hay esperanza. Hay esperanza porque Dios ya terminó una obra. Quien tiene que descubrirlo soy yo. Quien tiene que entenderlo soy yo. Quien tiene que abrazar eso que sucedió soy yo. Pero me va a costar y les voy a poner un ejemplo. Cada quien habla como le va en feria. Si una persona nace en la selva y ve armas, está con la guerrilla, ve enfrentamientos, esa persona a mí no me puede hablar de paz.
y no le va a ser fácil hablar de paz y hablar de una vida maravillosa de paz, tranquilidad, paz, amor, peace and love, porque no es así. Su mente está rodeada de hostilidad, su paisaje es oscuro y hacer la transición de allí a poder ver que hay lugares donde no hay un arma, pues requiere de tiempo, de despojarse, de transformación, de cambiar. Por eso, el versículo que usaba yo hasta mañana en Romanos, que habla de renueve su pensamiento de día en día, es un ejercicio tan disciplinado que debemos llevar para que esos enemigos del alma no nos arropen, porque ellos van a tratar de apabullarnos y aplastarnos, pero necesitamos levantarnos. Y para eso, como decía él, está el cuerpo, que se abriga, que se apoya, que se anima, y por supuesto, pues el Espíritu Santo, que hace una obra maravillosa. Así es de que si usted está enterrado, si usted está patinando, si usted le da y le da pedal, más se hunde, tenga ánimo. Ten ánimo, soy yo, dijo el Señor cuando había una tremenda tormenta, porque no termina allí. Realmente para el creyente sí hay esperanza, siempre hay esperanza. Y hay esperanza no por la habilidad del creyente, justamente, sino porque Dios a través de muchas formas nos va a llevar a entender. Y la Escritura dice que incluso de ser necesario nos pasará por diversas pruebas. Escuche bien lo que acabo de decir. De ser necesario nos pasará por diferentes pruebas. Tal vez en algunas ocasiones no va a ser necesario porque la cachamos, la entendimos rápido, fue más fácil, en fin. Otras no, nos va a costar. Y entonces, de ser necesario, pasaremos por diversas pruebas, pero vamos a salir. Lo cierto es que ya no se reprueba, todo está aprobado, porque Él dijo, yo ya vencí, ustedes son más que vencedores. Creo que es cuestión de tiempo, creo que es cuestión de desarrollo, porque cuando el Señor dice, yo les he dado el Espíritu para que ustedes sepan, eso no significa que al otro día usted extiende el lienzo y todo está resuelto. No, hay mucho que entender. De hecho, el bagaje del creyente es un día a día. Usted no puede con más de lo que trae un día. Dios dijo, cada día trae su propio afán. Y sí, nos afanamos mucho, queremos avasallar, somos impetuosos y todo eso es normal. Pero hay algo maravilloso que Dios dice, que hay que tener compasión. Y esa compasión no es solamente para abrigar al hermano. La compasión creo que a veces es más con uno mismo, de decir, yo puedo, no estoy acabado, no soy lo peor. Yo también, para mí también fue. Y simplemente lo que aquí decimos una y otra vez y de mil maneras, animando al estudio, es por lo siguiente, 2 puntos. Resulta que la Escritura dice, y es un versículo que he repetido en los últimos meses, tal vez, no sé, y lo voy a seguir repitiendo, que Dios dice que todo lo que Dios nos ha dado para la vida y la piedad nos los dio a través del conocimiento. Y no cualquier conocimiento, sino el conocimiento del Hijo. Cuando el Hijo se ha revelado al creyente, vamos a descubrir, vamos a ir entendiendo y va quedando muy firme el fundamento. Pasito a pasito se hace una construcción. Esa revelación del Hijo es la que desata el nudo. Por eso cuando Lázaro sale, el Señor le dijo, desaten sus ligaduras. Porque después de la resurrección, si bien es cierto, es un hecho, hay que desatar las ataduras de muerte. Y hay que hacerlo, y hay que tener paciencia para ello. Y para eso, pues nos ayudamos los unos a los otros. Por eso es una edificación mutua. Por eso el Señor es paciente. Por eso el Señor no ve frustración. Por eso el Señor ve una obra terminada y la festeja todo el tiempo, diciendo todo fue terminado. ¿Y qué les pasa? Ustedes son más que vencedores. Yo quisiera leer también una escritura, si me permiten, por favor. Está en Isaías 58. Dice así. Léanla usted en la versión que quiera, no importa. Me acompaña en la lectura, eso sí, por favor. Grita con toda tu fuerza.
no te reprimas. Alza tu voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tienes en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ayunáis, hacéis negocios y explotáis a vuestros obreros. Vosotros solo ayunas para pelear y reñir y daros puñetazos a mansalva. Si quieres que el cielo atienda vuestros ruegos, ayuna, pero no como ahora lo haces. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman vosotros día de ayuno y día aceptable para el Señor? El ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? Tu pan, escuche bien. ¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es tu pan que compartes con el que tiene hambre? Con el hambriento. ¿Y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador que tanto usamos y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará, siempre te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Escuche esto. Serás como jardín bien regado. En otra versión dice, serás como huerto de riego. ¿Eso a qué le recuerda? ¿Algo nuevo? No, siempre ha sido el deseo de Él, que seamos un huerto de riego. Como manantial cuyas aguas no se agotan. Porque estas aguas, si usted lo recuerda, que está en el capítulo 4 de Juan, habla del Espíritu Santo. Y eso ya ocurrió, ya fue dado. Yo estoy hablando algo que ya está hecho. Tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros derruidos, restaurador de calles transitables. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y el día santo del Señor honorable, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Eso era lo que quería decir. Mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias por estar hoy acá. Ánimo, fuerza y para adelante. Muchos abracitos y nos vemos el siguiente domingo si Dios nos lo permite.